compañeros con mayúsculas, que, que son quienes van a disertar. Le agradecemos a Germán Pinazo, le agradecemos al compañero Gabriel Mariotto, le agradecemos al compañero Carlos Minucci y le agradecemos al compañero Amado Bullo. Así que yo diría que si les parece bien vayamos comenzando por respeto a la gente que ya está conectada. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces por el licenciado Germán Pinazo, a quien le agradecemos y vamos a hacer una breve reseña. Él es el director de la licenciatura de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento y además ha escrito distintos artículos relacionados con la economía y la realidad nacional. Así que te damos la bienvenida, Germán, y te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Ricardo. Bueno, gracias a los compañeros y compañeras que trabajaron en la organización de la actividad y, bueno, un gustazo compartir con todos, ¿no? Y todas. Veo que hay casi 97 participantes pasadas 13 minutos de las 6, así que, bueno, gracias por la organización. Voy a tratar de ser lo más, digamos, habida cuenta de quiénes son las personas con las que comparto el panel, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Quisiera compartir, y como era primero, como algunos datos que estuve preparando para la presentación de hoy. No sé si se puede ahí, si se ve. Bueno, Perfecto. para empezar con algunos datos sobre el tema que hoy nos convoca. Y eso, digamos, justamente siendo que Gabriel, Amado y Carlos son los otros expositores, voy a tratar de tomarme el menor tiempo posible y que, como me tocaba primero, bueno, armar una presentación que girara sobre, un poco también introductoria, sobre algunos ejes que me parece que está bueno tener en cuenta cuando hablamos de estas cosas. Una primera cuestión que tiene que ver con cuál es el rol del Estado en la generación de energía en el mundo y en Argentina, un poco desmitificando esta cuestión eh, digamos, tras varios años o décadas de privatizaciones en el mundo, ver, digamos, qué participación todavía tiene el Estado en la generación de energía en el mundo, cuánto le cuesta al Estado la energía hoy y cuánto le costaba cuando era toda estatal. Me parece que hay algunos datos interesantes si comparamos lo que le cuesta hoy al Estado la energía eléctrica en términos de subsidios, si lo comparamos con cuánto le salía cuando era toda estatal, me parece que por ahí más de uno nos vamos, yo me sorprendí particularmente, y cuánto le cuesta a los usuarios, digamos, haciendo por ahí una distinción, la energía hoy y cuánto les costaba cuando era estatal. Algunos datos vinculados a eso y después una pequeñita, muy pequeña reflexión por ahí un poco más política. Bueno, la cuestión de la generación de la energía en el mundo, ¿no? Digamos que pese a la ola privatizadora de las últimas décadas, ¿no? Las empresas estatales en el mundo generaban, el último dato que encontré acá es de 2016 de la OCDE, el 62% de la energía eléctrica en el mundo. Y es interesante que, bueno, esto no solo se produce en la generación, sino que también en el ámbito de la distribución, en el ámbito de la generación. Hay de las 50 mayores generadoras de energía en el mundo, digamos, las más grandes son controladas 100% por el Estado, y hay en países tan disímiles como Estados Unidos, Canadá, México, Indonesia, Sudáfrica, obviamente China. Y en lo que se refiere a las distribuidoras, hay empresas totalmente estatales como en Suecia. En Suecia el sistema está totalmente integrado y es estatal, pero también el Estado es el mayor accionista en países como Italia, donde posee el 23% de las acciones, o en Francia, y en estos casos son la segunda y la tercera mayor distribuidora de energía en el mundo. Esto porque, digamos, ¿no? Cada vez que el Estado trata de participar en algo, acá en Argentina, uno si no se cuida mucho y le presta mucha atención a los medios, cualquier cosa parece socialista o soviética y en realidad está muy lejos de ser así el asunto, ¿no? Cuando hablan del mundo, en realidad habría que empezar a pensar que el mundo queda para otro lado. Digamos, el Estado participa en todos los segmentos, tanto de generación como de distribución de energía, en países tan disímiles como Estados Unidos, Suecia, digamos, ¿no?
un poco una primera cuestión vinculada con eso. Después la segunda cuestión, no sé si yo me estoy viendo a mí, no sé si se ve bien, pero bueno, esta cosa que medio que todo el mundo... Perfecto. Que ya sabemos, ¿no? Que cuando las empresas piden subsidios, no pueden invertir, y cuando suben las tarifas tampoco, digamos, ¿no? Nunca es buen momento para invertir. Si suben las tarifas, si suben los precios, no hay inversiones, si bajan los precios, no hay inversiones, siempre hay una buena excusa. La experiencia macrista nos dio como una clase acelerada del asunto, ¿no? Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, las tarifas de electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires crecieron, según acá un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, 1925%, casi 7 veces los precios minoristas. Particularmente en dólares, entre 2015 y 2017, las tarifas crecieron 5 veces, ¿no? 5 veces en dólares en 2 años, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que si uno mira los balances de las empresas, va a encontrar que en términos reales las empresas distribuidoras invirtieron menos en 2017 de lo que habían invertido en 2015 o incluso menos de lo que habían invertido en 2014. Crecieron 5 veces en dólares e invirtieron menos. ¿Por qué hasta el 2017? Bueno, porque en 2018 empezó a entrar en crisis la muy endeble estrategia, si se puede llamar así, macroeconómica del gobierno, y la devaluación funcionando ese aumento en dólares, pese a que siguió siendo obviamente aumento por encima de la inflación, etcétera, pero en estos 2 años claramente no hay ningún tipo de discusión, no lo hay en los 4, pero acá, digamos, hay 2 años de 5 veces crecimiento de tarifas y caída en los niveles de inversión. Y acá esto sí me parece que quizás es un dato interesante, digamos, yo sé que acá hay mucha gente que conoce sobre el sector, yo no soy un especialista, pero me quise buscar cuánto le salía al Estado en términos de, no, digamos, descontando los ingresos corrientes de las empresas públicas, acá particularmente de SEGBA, cuánto le salía a SEGBA en términos de transferencias del Estado Nacional y otras transferencias, cuánto le salía el funcionamiento de SEGBA y cuántos son los subsidios de la energía hoy en términos del Producto Bruto, ¿no? Y fíjense qué curioso, las columnas azules son lo que le costaba al Estado en transferencias en términos de PBI. Fíjense, en los 70 era cero, las transferencias, la empresa se mantenía con sus ingresos corrientes, en el 75 era 0,08 del PBI, bueno, y así, en la década del 80, donde eso creció sustantivamente, llegó a ser el 0,2. Y fíjense, digamos, nosotros hoy estamos hablando de subsidios que son en torno, hoy estamos, el 1,7 de 2021 era, efectivamente, Guzmán lograba que se cumpla que la participación de los subsidios en términos de PBI sea la misma que 2020, eso no sé cómo quedará ahora, pero en 2020 fue del 1,7 del PBI, estamos hablando que creció en términos de PBI 10 veces, ¿no es cierto? O sea, creció 10 veces, las empresas invierten menos, entonces el Estado le sale más hoy mantener empresas sobre las que no puede tomar decisiones que lo que le salía cuando era enteramente estatal, ¿no? Y acá en los subsidios, según entiendo, por ahí me van a corregir, lo que hoy es CAMESA también formaba parte del Estado, o sea que al Estado le salía mucho menos antes que lo que le sale hoy cuando decide poco. Y acá otra cosa también, ¿no? Porque, bueno, cuando uno ve ese dato dice, bueno, pero ¿cuánto se consumía de energía antes y cuánto se consume hoy? Efectivamente, en kilowatt por hora y per cápita, el consumo de energía creció 2,3 veces entre el 86 y 2014, más o menos los datos que estamos mirando, pero el PBI per cápita también creció. El PBI per cápita, que nosotros estábamos comparando en términos de PBI, el PBI per cápita creció más que el consumo de energía per cápita, con lo cual el costo para el Estado sigue siendo mucho mayor hoy de lo que era antes, incluso si uno tiene en cuenta el aumento del consumo de energía. Pero acá otra cosa también, que es una cosa que me decía Juan a raíz de unas notas que estuvimos comentando en otro momento, Juan Warnes, una cosa que es que el grueso del esfuerzo para ampliar la potencia instalada lo ha hecho y lo sigue haciendo, esto yo se lo he escuchado también mucho decir Amado en sus columnas de radio que yo sigo habitualmente, lo hizo y lo sigue haciendo el Estado, ¿no? Yo acá puse algunos hitos como los del 73, el complejo hidráulico Chocón-Cerro Colorado, que entiendo que sigue siendo uno de los principales fuentes generadoras de energía, bueno, Atucha, Embalse. Y acá en columna se puede ver cuánto creció la potencia instalada de una década en relación a la otra, y incluso en la década del 80, con todos los problemas macroeconómicos que hubo, los problemas de restricción externa, los problemas de la baja, ¿no? Bueno, todos los problemas que hubo en la década del 80, el aumento en la potencia instalada fue mucho más mayor de lo que fue en las décadas siguientes. Y acá, por último,
por último, sí, en línea un poco con las preguntas que yo señalaba hace unos minutos, ¿cuánto le cuesta a los usuarios de energía hoy y cuánto le costaba antes? Acá está, digamos, las columnas son el peso de lo que es el rubro electricidad y combustible del hogar en los gastos de los hogares según quintil de ingreso. Esto es, el 1, que dice acá, las primeras columnas de la izquierda son el 20% de la sociedad de menores ingresos, el 2 es el siguiente 20%, y así hasta el 5, que es el 20% de mayores ingresos. La columna azul es cuánto le costaba a los hogares de menores ingresos la electricidad y los combustibles del hogar, según la encuesta de gastos de los hogares del 85-86, ahí fue un trabajo muy grande, porque esa encuesta de años hiperinflacionarios hay que hacerle un montón de cosas, todo para tener este numerito. Y el dato y el celeste es en 2019 sobre la base de unos cálculos que hizo el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de Cooperación. Y fíjense qué interesante y qué triste que al 20% de menores ingresos en los 80 le costaba el 5% de esos ingresos y en el 2019 le salía el 16% de esos ingresos. A todos los segmentos de ingresos les sale más cara hoy la electricidad de lo que les salía en los 80, salvo al 20% de mayores ingresos, ¿no? En relación a sus ingresos. El 20% de mayores ingresos les salía más antes que hoy. Y eso también revela una cosa fundamental cuando los servicios públicos son públicos, son manejados por el Estado, que el Estado los puede utilizar con distinto criterio de transferencias, de tarifas cruzadas, de privilegiar la producción, de privilegiar distinto tipo de cosas que cuando los maneja el sector privado no lo puede hacer. Y un dato más, que nosotros justamente hace un par de semanas hicimos una actividad en la carrera de Economía Política con una herramienta estadística que es bastante interesante, que es la matriz de insumo-producto que hace la CEPAL, que permite ver transacciones entre los sectores, y uno de los datos más interesantes que se pueden ver es, por ejemplo, qué pasa cuando sube $1 o $1 de valor agregado de un sector, cómo se comportan las importaciones, cómo se comporta el empleo, cómo se integran localmente y las actividades productivas, cuánto demandan localmente, cuánto demandan de afuera, los famosos efectos multiplicadores o los efectos de arrastre de las actividades productivas, ¿no? Y en esa actividad surgió un dato que yo no lo tenía, es un dato y que me llamó mucho la atención, que es la fuerte desarticulación en esa herramienta. Está todo junto en la rama de actividad electricidad, gas y agua, no se puede distinguir, digamos, al interior de los servicios públicos, digamos, ¿no? Pero llama mucho la atención el nivel de desarticulación de la actividad de electricidad, gas y agua en relación a otros sectores de la economía argentina. En 2017, las importaciones demandadas por el sector de electricidad, gas y agua eran equivalentes al 30% de valor agregado. O sea, por cada $1 se demandaban 0,3 de importaciones, digo, para comparar lo mismo. Era un sector altamente demandante de divisas por unidad de producto, que es solo superado por la industria automotriz, que, digamos, es una de las industrias más desarticuladas, digamos, de mayor requerimientos de insumo y de equipo eléctrico y óptico. Y por cada peso, digamos, y otro tema interesante también es de los efectos multiplicadores, que es la contracara de lo anterior, digamos, ¿no? ¿Cuánto de la actividad de electricidad, gas y agua, digamos, cuando sube esa actividad se demandan insumos, cuánto se demandaban localmente y cuánto se demandaban afuera? Por cada peso que subía el valor agregado de la actividad, el conjunto de la economía crece 0,8, la economía local y extranjera, ¿no? Por demanda de insumos directos e indirectos. Pero lo curioso es que 0,4 de esos 0,8 se generaban en otro país. O sea, es la segunda actividad más desarticulada de la economía argentina en el 2017, que es el último dato para el cual tenemos datos de este tipo. Entonces, en resumen, ¿no? El Estado gasta más hoy que antes en generación y distribución de energía, pero no participa en las decisiones. Los usuarios gastan más hoy que antes en generación y distribución de energía, pero no participan en las decisiones. No es la norma en el mundo que los países tengan tan poca participación en la administración de los servicios públicos energéticos como nosotros, y los servicios públicos se han convertido en una de las actividades más desarticuladas cuando uno las mira en términos comparado con otras actividades. Entonces, la pregunta que se cae de madura es, bueno, ¿cuál es el aporte del sector privado a todo esto, no? Porque si efectivamente, bueno, todo lo que acabo de decir, es como difícil encontrarle la vuelta
voy a terminar de compartir. A ver, no sé cómo se hace para terminar de compartir. Acá está. Bueno, nada, la pregunta que se cae de Maduro entonces era ¿cuál es el aporte del sector privado a todo esto, ¿no? Hoy es más caro, los usuarios pagan más, el Estado paga más, infinita, bueno, muchísimo más que antes, y sigue haciendo todo el esfuerzo en generación, etcétera, ¿no? Y ahí justo todo esto vino a cuestión y la relación con Juan, que generosamente me invitó a esta actividad, vino a raíz de unas columnas en la radio que hacíamos en la Universidad de General Sarmiento, que el compañero gobierno a plantear esa sensación de los me decía, y yo le digo, bueno, pero digamos, nuestro asumiendo que hay un montón de temas, asumir un discurso o bajar que se caen de diagnóstico de cosas señalado por miedo a qué vaya a pasar con el discurso de la oposición, de la derecha. Me parece, y me permito un solo minuto más de alguna por ahí reflexión más. A mí me parece, y que viene a cuento de un montón de cosas que están pasando en los últimos meses, antes de que empezara la reunión con Carlos. Carlos me preguntaba cómo viene la paritaria de los universitarios. Viene bastante mal. Y me parece que en otros términos generales le hacemos un flaco favor tanto al gobierno como al campo general, si por lo que vaya a decir Lecha uno baja sus banderas, no hace una crítica o no llega a las conclusiones que se maduras por el análisis y por de lo que uno ve. Digamos, digo flaco favor porque en el corto plazo, digamos, si uno hace eso sobre la cuestión de la paridad salarial, la cuestión de la justicia, o algunas cosas que estamos discutiendo hoy en día, digamos, en el plazo me parece que es bastante difícil ganar una elección así, pero es importante que en el corto plazo que preocupamos, preocupar, no determinadas cosas, miedo a lo que va a decir la derecha o lo que va a decir la oposición, uno debilitando las organizaciones de las cuales forma parte y no sabe bien qué consecuencias puede tener eso, ese debilitamiento en el, ¿no es cierto? Ayer, y por último, hablaba con un compañero ahí que me decía, bueno, pero las correlaciones de fuerza, etcétera, si vos te estás contando la analogía, ¿no? Y yo digo, bueno, pero si vos estás en un callejón sin salir, todas las paredes cerradas, Tyson enfrente tuyo, aunque vos no te quieras pelear, te vas a tener que pelear. Y seguramente tenés más chance de hacer algo si llorar o le pedir, digamos, hay un momento dije, ¿no? Y también, y por último, sí, efectivamente, esta idea de la relación de fuerza como un dato, como un práctico de la realidad que uno no puede transformar. Nosotros, pasado, Amado tuvo la generosidad de participar con nosotros en la carrera de Economía Política de nuestra universidad, recordando lo que había sido la estatización de las ¿no? En un contexto bastante complicado, las elecciones de 2009, me lo recuerdo la otra vez, digamos, yo recuerdo estar hablando en la universidad de la posibilidad de hacer algo semejante y cualquier compañero te decía, no, eso es imposible, viene Estados Unidos, te invade, la CIA te hace un golpe de Estado en 2 minutos. Bueno, después pasó, y no solo que pasó, yo le decía, Amado, la política nos corría por izquierda a todos, y en ese no recuerdo un momento entusiasmante como 2011, pasó, sino que la correa de fuerza después pasó, y con año de gestión en contraste que eso implica, se ganó la de 2011 con un 54%, ¿no es cierto? Me parece que, nada, no sé, urge discutir estas cosas y que hay que plantearnos con todas letras y que el Estado tiene que tener otra participación en los servicios públicos o, ¿por qué no?, estatizar los servicios públicos o empezar a plantear la posibilidad que eso ocurra, ¿no es cierto? Bueno, tengo la oportunidad y no hablo más. Gracias, Germán. Muy claro, concreto y, en fin, creo que estamos hablando todos el mismo idioma. Excelente, Germán. Sí, excelente. Pasamos al querido compañero Gabriel, al licenciado Gabriel Mariotto.
bueno, hicimos una breve reseña de Gabriel. Es licenciado en Comunicación Social, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, fue presidente del CONFER y cuando él estuvo trabajando ahí fue uno de los pilares de la Ley de Medios. Ley de Medios que fue sacada de un plumazo por un decreto, cuando había sido aprobada por el Congreso, por el gobierno anterior, y que muchos compañeros que decían no estamos en contra de la Ley de Medios y que hoy nos representan, están viviendo en carne propia lo que son los poderes, ¿no?, de la comunicación, estos pulpos que avanzan, y bueno, y quieren siempre imponer. Pero es bueno que los compañeros también lo sientan para aprender. Gabriel, también un dato muy importante, fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañando a Daniel Scioli, y está trabajando y trabaja en todo lo relacionado a una nueva ley de puertos, hidrovías y el futuro. En este momento nuestro amigo Gabriel es presidente de Compromiso Federal. Así que Gabriel, gracias por estar y es un honor para la Fundación, para todos nosotros, poder escucharte a vos también. Adelante. Por favor, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a tantos amigos, amigas, compañeras, compañeros. Hermoso reencontrarnos por privado, hablando con Juan y con el Peludo. O sea, están estos amigos, estas amigas, Lía, qué sé yo, Alejandra Húngaro, todos. Es hermoso reencontrarnos, porque nos hace falta. Y aparte, escuchándolo a Germán, con la total unidad de concepción, ¿no? Viste que estamos todos participando en Zoom de distintos temas y vemos los cuadros, compañeros y compañeras, con una sabiduría que es imprescindible el debate, porque todos nos enriquecemos. En este caso, bueno, la unidad de concepción. Pero imaginémonos que no compartimos lo que dice Germán y refutamos sus datos. ¿Nos obligamos a superarnos para debatir contra estos argumentos tan sólidos? Y si realmente en el disenso con lo que plantea Germán tenemos argumentos, los que pensamos como Germán vamos a aceptar. Pero acá parece que hay una verticalidad boba en donde no podemos opinar, o nos quedamos con cosas atravesadas en la garganta por decir. Cuando nosotros somos parte del Frente de Todos, damos la vida por el Frente de Todos, queremos que el Frente de Todos siga gobernando, sabemos lo que hay atrás del Frente de Todos, atrás, enfrente, digamos, lo que significa el Macri radicalismo. Con 4 años hicieron un desastre. Entonces, todos queremos ayudar. Ahora, no ayudamos si nos quedamos con cosas por decir, si nos da lo mismo una cosa que la otra. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, hoy hay una información donde Argentina se retira de la denuncia que habían hecho en La Haya contra Venezuela. Pero hace 3 o 4 meses todavía Argentina estaba en el Grupo de Lima impulsando esa denuncia. Entonces, no es lo mismo un fenómeno que otro. O sea, estuvimos en contra que Argentina participe del Grupo de Lima con Macri. No toleramos que Argentina participe del Grupo de Lima con el gobierno de Alberto. Y ahora estamos de acuerdo con que se retire la Argentina de esa denuncia de la operación del imperio contra Venezuela. Pero lo decimos sin pedir autorización. ¿Se puede estar en contra que estemos en el Grupo de Lima? No preguntamos, estamos en contra de eso. Y si el gobierno nuestro está haciendo esas cosas, bueno, nosotros como parte del frente estamos en contra. ¿Cuál es el problema? Por eso digo verticalidad boba. La verticalidad que entiende nuestro movimiento es interactiva, es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
Y eso termina en una verdad, que es el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Entonces, no tengamos miedo a opinar como opinó Germán, con datos, con honestidad intelectual, planteando incluso ejes que quizás en los 12 años en los 12 años de Néstor y Cristina tampoco abordamos. Y no está bien, hay que abordarlos. Yo lo escucho a Julio De Vido con mucha fuerza plantear, y bueno, nosotros deberíamos haber revisado el tema del rol del Estado en los servicios energéticos. Y a mí me parece maravilloso. Me parece muy bien las políticas que llevó adelante Julio, y me parece muy bien que lo tengamos en el debe ese aspecto. Yo creo que estamos ayudando mucho planteando estos temas. Y tenemos que insistir porque no nos escuchan. No escuchan lo que nosotros queremos. Suscribo a pie de página lo que dice Germán. No que no sé lo que nosotros queremos. No nos escuchan a la hora de debatir. Parece que no se puede debatir. Y el frente es una construcción ampliada. El frente es una construcción ampliada donde tenemos matices y tenemos algunos ejes centrales. Hay que garantizar la consolidación del frente porque tenemos que ganar las próximas elecciones y nadie gana solo, todos nos necesitamos, pero no tenemos que amainar en los perfiles que tiene cada sector del frente. Nosotros no podemos pretender que los sectores más conservadores del frente planteen la nacionalización de la hidrovía, para hablar de uno de los temas centrales que hace al comercio exterior, y a los puertos y todo lo que ya saben. Ahora, no porque el ministro diga que hace 6 meses nadie hablaba de la hidrovía, nosotros sacamos ese tema de agenda. Nosotros ayudamos planteando este tema en agenda. Incluso, bueno, en esa cuestión de mayéutica socrática, llamémosle, o de discusión de bar, le obligamos a quien argumenta a esforzarse en argumentar más y mejor y convencernos. Nosotros no nos da lo mismo una cosa que la otra porque tenemos ideología. Estamos ideologizados y eso no está mal, está bien. Tenemos ideología. Y queremos que el Frente de Todos tenga algo que todavía no consideró, y nosotros vamos a seguir insistiendo, es que tenga un programa, que tenga un plan, incluso un plan a mediano y largo plazo, como tenemos los peronistas en nuestra memoria, en nuestro corazón. El plan trienal, el plan quinquenal, el 1 de mayo del 74 y los ministerios de planificación de Néstor y de Cristina. Nosotros, los planes son imprescindibles del peronismo. Hay un plan. Yo lo escucho al presidente, a nuestro presidente, por ejemplo, cuando da la apertura de sesiones en el Congreso y habla del ejercicio 2020-2021. Y hay que hablar de 10 años por lo menos. Incluso todas las expresiones políticas de nuestro frente pueden estar contenidas en esos 10 años. Los que queremos acelerar, por ahí nos ponen la zanahoria para que dentro de 4 o 5 años podamos avanzar y abordar estos temas de la forma que nosotros sabemos que hay que abordarla. Y lo esperaremos, sin enojarnos si no se hace ya. Pretendiendo que se haga ya, sí, bueno, pero si no se hace ya y se hace dentro de 5 años, bueno, vamos caminando hacia ese horizonte, en comercio exterior, en servicios públicos, en ingreso al mundo digital, en democratización de medios, en un cambio de constitución, en por supuesto, una reforma de plano del Poder Judicial, que vamos a activar los ejes de la economía de la vida en materia de salud, por supuesto, y en materia de alimentos y de educación. Necesitamos tener cientos de miles o millones de programadores. Bueno, formemos esos programadores. ¿Cómo vamos a trabajar los planes de inclusión? Con dignidad y con justicia social. Yo escucho ministros hablar de changas, ministros del Estado Nacional hablan de changas y me dan bronca, porque me doy cuenta de la falta de formación. Changa, un ministro, la palabra changa no puede estar en su boca. Ya tenemos que hablar de trabajo registrado, tenemos que hablar de generación de empleo,
tenemos que ver cómo se forman ciudadanos y ciudadanas para los desafíos del mundo que viene. La pandemia ha cambiado absolutamente todo. Le podemos dar un subsidio a una aeronáutica. Ahora, si la aeronáutica no hace respiradores, igual se va a fundir. Entonces, esa economía de la vida hay que abordarla. Y bueno, no lo estamos abordando, pero no es que no lo estamos abordando en la acción de gobierno. No lo estamos abordando antes. Y las batallas se ganan antes. ¿Cuándo se gana la batalla? ¿Cuando se vence al enemigo o cuando se planifica cuándo vas a atacar? Lo leía al Manco Paz en alguna vuelta, cuando planteaba a un cativo y tablada, y bueno, vamos a atacar a la hora que baja el sol, así le da el sol de frente a la otra tropa. Bueno, ahí ganó la batalla. O Gallardo, cuando planifica los partidos, digo, para no hablar solamente de cosas. Hay que hablar de cuándo se ganan las cosas, cuándo se planifica. ¿Y nosotros estamos planificando o estamos a la Bartola? Y creo que estamos a la Bartola. ¿Sabemos a dónde vamos? Sí. Ahora, el presidente nos dice, no tenemos plan. Y bueno, no, hay que convencerlo, Alberto, que hay que tener un plan. Ricardo planteaba, en carne propia, es un tango, en carne propia sentirá la angustia sorda de saber que aquel que te ama más es quien te hiere. Aquel que amaste más es quien te hiere, en carne propia. Bueno, hoy está padeciendo en carne propia la falta de democracia en los medios de comunicación. Y él estaba en contra cuando planteamos la ley de servicio de comunicación audiovisual y sigue estando en contra. Bueno, nosotros estábamos a favor y seguimos estando a favor. Y estamos todos en el mismo espacio político y no nos enojamos, ni nos damos portazos, codazos. Pero vamos a discutir el tema. Y si discutimos el tema, seguramente todos vamos a salir beneficiados, porque todos por lo menos vamos a estar haciendo aportes. Y me parece que no hemos entendido bien que el peronismo es discusión, es debate. Son cuadros de compañeras y de compañeros con mucha sabiduría. Los cuadros gremiales, por supuesto, acá está Carlos, pero los cuadros gremiales son de gran importancia. Los cuadros políticos son de gran importancia. Los cuadros académicos son de gran importancia. Los cuadros troperos, barriales, son de gran importancia. Me dice un ferroviario de Remedios de Escalada, el barrio nuestro ahí del sur de Gran Buenos Aires. Una del socialismo, Talleres Ferroviarios. Dice, no, fuimos a aplaudir los vagones que llegaban de China, cuando los compró el ministro de Transporte de aquel entonces, del gobierno nuestro. Fuimos a aplaudir los vagones que llegaban de China. Dice, no, los vagones se tienen que hacer en Tafí Viejo. No se puede comprar los vagones en China. Y aparte el tren nuevo tarda 7 horas y cuarto para llegar a Mar del Plata, pero el tren viejo tardaba 7 horas y media. Primero son los durmientes y las vías. Bueno, entonces nosotros no podemos escuchar primero en un debate honesto a los compañeros y compañeras que saben de los temas y tomar las medidas que haya que tomar, enfrentando a políticas imperiales, coloniales, que son iguales a las que estudiábamos cuando éramos pibes. Son iguales. Carnes, para hablar, Carnes, 1935-2021. Comercio exterior, ¿por qué nosotros no tenemos un programa de comercio exterior, un plan a mediano y largo plazo? No tenemos que estatizar nada, tienen que ser las concesiones las que vuelvan al Estado, igual que las eléctricas. Los puertos no están privatizados, están concesionados, son del Estado y los concesiona las multinacionales, Cargill, Dreyfus, Bunge o esta Vicentín. Y bueno, y los servicios públicos están concesionados. Bueno, ¿y por qué? Si el Estado Nacional hizo las inversiones de todo lo que nombró recién Germán, de Atucha, 1, 2, del Chocón, de Embalse, ¿por qué si el Estado Nacional hace las inversiones, la red interconectada nacional, todo lo hizo el Estado Nacional? ¿Por qué le tenemos que pagar tarifas en dólares a empresas que no hicieron ninguna inversión? ¿Dónde está escrito que tenemos que pagar tarifas en dólares? Si el agua cuando pasa por las turbinas esas vale 0 pesos, ¿por qué? Y no hicieron ninguna inversión. ¿Por qué? Para que fuguen y tomen deuda y especulen en bonos. Y no, acá hay que patear el tablero. Nosotros
tenemos esta propuesta desde Compromiso Federal, con Rodríguez Sá, con el Alberto, con un grupo de compañeras y de compañeros. Queremos discutir en el Frente de Todos desde esa posición, soberana, quizá apresurada, pero nuestra posición es que si no hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a perder las próximas elecciones, porque perdemos nuestra base social, perdemos nuestro sustento, se genera un desencanto. Nos está ocurriendo con el precio de los alimentos, nos está ocurriendo con la inflación, nos está ocurriendo. Entonces, o hacemos lo que tenemos que hacer, o nos conformamos o discutimos lo que tenemos que discutir, o realmente entramos en un cuello de botella donde la cosa se va a poner realmente brava, porque sabemos lo que hay enfrente en los intereses, el desprecio al pueblo argentino, el desprecio a la patria, el desprecio a la soberanía, la degradación total que genera el Macri radicalismo, ya lo hemos padecido. Entonces nosotros no podemos ser Macri radicalismo con buenos modales. Tenemos que discutir deuda externa, tenemos que discutir. Y bueno, no nos escuchan, no arman ámbitos de discusión, no se institucionaliza el Frente de Todos. Seguimos siendo un frente electoral con la posibilidad de degradarnos aún más en una alianza electoral, con todo ello lo que significa la palabra alianza electoral. No, somos frentistas, somos un frente electoral, respetamos a quien tiene otras posiciones distintas a las nuestras. Ahora discutámosla, por favor. Ese es un pequeño aporte de orden político, pero creo que servicios públicos, comercio exterior, deuda externa, ingreso al mundo digital, salud, educación, reforma judicial, cambio de constitución, ley de medios, son algunos de los apuntes que no podemos obviar en la discusión de un programa a 10 años para hacer una Argentina libre. El otro día en otro Zoom un compañero planteaba, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Y claro, y bueno, eso es forja y es hoy. Y bueno, nosotros tenemos que plantear esos temas sin imponer nada, con esa grandeza, sin imponer nada, porque nadie gana solo. Hasta el hilo más delgado hace su sombra en el suelo. Todos nos necesitamos, y todos necesitamos estar unidos. Pero todos necesitamos desde un lugar de debate, no desde un lugar de imposición. Así que ese es el pequeño aporte que quiero hacer. Quiero abrazarlo a Amado, porque Amado es un símbolo de la militancia y del compromiso y de proponer. Cuando él tuvo la responsabilidad del Ministerio de Economía, propuso hacer transformaciones estructurales. Propuso, no esperó que le digan qué tenía que hacer. Él fue con propuestas. Esas propuestas, la conducción política, Cristina en ese caso, y Néstor, activaron esa propuesta. Bueno, nosotros queremos militantes que propongan. Aunque nos equivoquemos, hay que proponer. Pero no esto que se esconden atrás de los defensores y no piden la pelota y no proponen nada por miedo a irritar a quien maneja el látigo desde un instituto o desde la Casa Rosada. Bueno, nosotros tenemos ideología, sabemos dónde estamos parados y somos militantes políticos. Opinamos y nos podemos equivocar como cualquiera, pero no reprimimos nuestra sensibilidad ni nuestra formación por una cuestión de conveniencia. Ni vamos a especular por cuestiones electoralistas, de conveniencia electoralista, ir a hacerle el caldo gordo a la derecha en las próximas elecciones. Somos parte del Frente de Todos, queremos ser parte del Frente de Todos, nos destratan en el Frente de Todos, insistimos en el Frente de Todos y queremos que el Frente de Todos lleve adelante no solo el triunfo, sino las banderas de una transformación que va a ser imprescindible para que esta patria sea justa, libre y soberana. Muchas gracias. Gracias, estimado y querido Gabriel. Mis respetos y un mensaje claro, muy claro. Bueno, ahora es el turno del compañero, es el compañero Carlos Minucci, un compañero que tiene experiencia en el ámbito energético. Es un hombre que viene de, como muchos de nosotros, de esa vieja empresa que era SECBA. Él después pertenece a EDESUR en este momento,
Pero lo más importante es que Carlos Minucci sabe dinamizar grupos y escucha a todos y dice, acá es importante que opinemos, acá es importante que cada uno diga cómo siente las cosas porque es la única manera de crecer y así se fortifica la organización. Carlos, así en su historia de militancia, fue secretario de prensa de nuestra asociación, fue secretario gremial de la asociación de APSE, fue secretario adjunto y hoy es nuestro secretario general. Algunas cosas que son muy importantes. Carlos es referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Carlos en este momento está como director, uno de los directores de Transva, pero elementalmente, fíjense qué cosa lo que les voy a decir, ¿no? Todo lo que fuimos escuchando de los compañeros que han disertado hasta ahora nos pone felices, que de alguna manera es lo que estamos viendo nosotros. Tenemos en claro cómo deben ser las empresas, cuál es la historia y cómo tenemos que luchar por el futuro. Y Carlos Minucci, bueno, tengo que decir que, Carlos, fue muy bueno esta transformación que luchaste para que se vaya dando en la organización y vemos que estamos esclarecidos, que vamos por el camino que debemos ir, ¿no? Así que te escuchamos, Carlos, y gracias por todo. Adelante, Carlos. Gracias a ustedes. Bueno, es difícil después de escucharlos a Germán, a Gabriel, y después que venga Amado ya se hace más difícil todo. Yo les comento algo. Yo, sobre el tema energético, ya Gabriel dio precisiones, Germán dio precisiones económicas y muchas políticas dio Gabriel. Yo lo que les digo es que yo empecé mi vida de militancia en el sindicato de Luz y Fuerza. Y mi secretario general era Oscar Smith. Y mi lucha como delegado gremial contra el proceso militar fue mis primeras armas gremiales, porque antes estaba en empleado de comercio. Y esa lucha no venía en vano, no era la lucha contra el sindicato de Luz y Fuerza. Yo creo que ya se estaba desde el 55 el neoliberalismo preparado para lo que después fueron las tres patas del ciclo neoliberal que nos vino encima. Perdimos al secretario general y perdimos 30.000 militantes, 30.000 esperanzas de dirigencia que hemos perdido en una lucha que todos llevamos adelante. Otros dejaron la vida, otros se tuvieron que ir. Y yo tuve la sensación de que esa pérdida llevaba a pelear por un sindicalismo que se entregaba. Yo viví un sindicalismo que esperaban en los escritorios que vengan los militares a llevarse las cosas para dejarle a los militares el sindicato. Conocí a Ongaro La Pelea, conocí a Lorenzo Pepe, conocí a Oscar Smith, conocí la pelea que dieron. Y algo más, yo puedo hablar con justeza porque fui integrante de lo que Saúl Ubaldini llamó la Comisión Nacional de Gremios Estatales. Saúl Ubaldini, todo lo que está ahora pasando, nos había dicho a los jóvenes en ese momento cuál era la teoría del menemismo para perder todas las empresas públicas. Y las empresas públicas se perdieron no solo por los políticos, sino se perdieron por la anuencia de los secretarios generales que entregaron las empresas y entregaron al gremio. Luz y Fuerza tenía en ese momento de la privatización solamente Segua, 27.000 trabajadores.
y ocupaba todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, capital federal, primer y segundo cordón. Y después de la privatización, apenas a 3 meses de la privatización, quedamos 6.000 trabajadores. Y Menem, felicitándolo a Adrián Lescano porque era un excelente dirigente sindical, y seguramente habrá felicitado a muchos de los dirigentes que entregaron la gente, e hicimos en ferrocarriles, en gas del Estado, en agua, dejamos un ejército desocupados. Y no era un plan de servicios públicos, era cómo se destruía una Argentina que había armado Perón y cómo se podía sacar el peronismo que no habían podido sacarlo en el 55 sin Perón. Y yo creo que ese ciclo neoliberal tuvo como primera etapa a los militares para que la dictadura desarticule toda la actividad productiva que tenía la República Argentina. Y la desactivó a través del palo, a través de la fuerza, a través de desapariciones, a través de toda la violencia que se ejerció del lado del Estado. Y a partir de eso surgen gobiernos muy leves. Creo que el radicalismo quedó demostrado que, salvo Alfonsín, y me queda en la página de la historia para discutir después el tema de Alfonsín cuando llegue, fueron gobiernos muy, muy suaves sobre el tema de lo que había dejado el gobierno militar. Por eso hoy tenemos muchos que hoy estamos sufriendo, muchos de los radicales del alfonsinismo metidos dentro del Justo por el Cambio y muchos del menemismo metidos dentro de las estructuras de poder que tiene la Argentina. El servicio público era un servicio que yo les puedo asegurar que daba ganancia. Nosotros, la última etapa de SEGUA fue la que llevó Juan José Tacone como presidente de SEGUA, y fue la autogestión, la gestionamos los trabajadores. Y el balance de la empresa arrojó un 40% de ganancia, aparte de todo lo que se construyó. A raíz de eso, hoy vemos que las empresas se han entregado a una función de cambiar el sistema de organización del Estado por la voracidad de un mercado que viene por la plata nada más. Es así que yo les digo que el gobierno de Conviemos en estos 4 años, para tener una idea, Edesur se llevó un 4.436% de aumento de tarifa. Edenor un 4.894, Edelap un 4.297 de tarifa. Y ninguna quedó en las empresas y ninguna quedó en el país. Las empresas eléctricas son segundas en la fuga de capitales. Entonces, el movimiento obrero fue el gran... A ver, como integrante de las filas en su momento de Saúl Ubaldini, conocer el sindicalismo desde la base sindical, yo no entendía. Lo encontramos en la corriente federal, el sentido de la pelea, el sentido de la coherencia. Muchachos, acá hubo un gran ausente en todo este proceso, que fue el movimiento obrero. La corriente federal vino a ocupar un espacio de volver a poner al movimiento obrero dentro de la filosofía que el movimiento obrero perdió. Nosotros, en todos estos años de lucha, sirvió para que una cantidad importante de dirigentes sindicales sigan estando en los gremios. Hoy seguimos teniendo los Cavalieri, seguimos teniendo los Hueso Campos, seguimos teniendo... Ahora algunos se mueren y lo suceden los hijos, o sea, un poco es hereditario también los gremios ahora. Y los gremios no hicieron nada. En el último proceso del macrismo, nosotros tuvimos una CGT que prácticamente bajó todas las banderas. La corriente federal fue la primera que fue a la puerta del Congreso a pelear contra la ley de modificación del estado de los jubilados. Y ahí después se suma toda una cantidad de gente a la pelea. Y mientras nosotros estábamos peleando en la plaza, la CGT estaba reunida con Quintana, no sé, discutiendo cualquier sandés, mientras nos estaban matando. Espérate un minuto. Ay, espera, ¿qué dice Lío?
¿Escucho? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy este gobierno es un gobierno que está en el gobierno pero le falta el poder. Hoy a este gobierno le está faltando un movimiento obrero organizado para poner las cosas en paridad. Hoy el movimiento obrero está ausente de los problemas que estamos teniendo. Sí, se hablan en las oficinas, habla la Corriente Federal con sus documentos, nos demoran la unificación de la CGT, porque esta CGT no tiene condiciones para dirigir un movimiento obrero después de haber de 4 años de entrega. Como también dentro del gobierno tenemos que decir que hay políticos que jugaron con Macri y hoy están en el gobierno. Si fuéramos como decía Amado, volvemos para atrás, hoy estaríamos en la plaza diciendo qué pasa General, que está lleno de guaritas del gobierno popular. Entonces, no es que esto es simplemente una visión simplista de la cosa. Nos han extranjerizado, muchachos. Los servicios públicos están extranjerizados, los alimentos están extranjerizados, ahora los ríos los quieren seguir extranjerizando. Tenemos que salir de lo que en los 90 nos entregaron a la extranjerización de la Argentina, a perder el poder político propio. Hoy no tenemos libertad como gobierno. Hoy llenamos de vacuna y 4 diarios nos dicen que no, queremos hacer esto, y Diario Clarín dice, están mirando más la tapa de los diarios. Cristina y Néstor fueron los que jugaron. Yo, por ejemplo, les digo, en el sistema eléctrico, cuando asume Néstor, había, creo que eran 9 millones de megas, y Cristina lo devolvió con 36 millones de megas. Miren que invertimos. Y Macri paró todo, tiró todo para abajo, y hoy estamos igual o peor que cuando Néstor asumió y puso esa plata. Y todos miraban para el costado. Había un grupo de trabajadores que sabíamos. Ustedes fíjense que se llegó a discutir de que los grupos sociales tenían que entrar en la CGT. Cuando la gran pelea que había que tener es que los grupos sociales se transformen en trabajadores, no en grupos sociales. A mí me encanta que le den la tarjeta alimentaria. Pero también, como hizo Néstor, abramos la fuente de trabajo, démosle trabajo a la gente. Siempre hubo pobres. Siempre hubo pobres en la Argentina. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos dentro de todo esto a seguir soportando? Y sí, como dijiste vos, Gabriel, somos orgánicos, el peronismo, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el movimiento obrero va a seguir siendo impávido, fraccionado, teniendo una CGT que ni siquiera sale a defender a su propio gobierno? ¿Por qué no salimos, el secretario de la CGT que responde a la alimentación, Daer, a salir a atacar a los dueños de los alimentos? ¿Por qué no sale Daer a atacar a Sanidad, que le están dando a los enfermeros nada? ¿Por qué el movimiento obrero desapareció de la escena nacional? ¿Por qué el movimiento obrero no es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista? Porque hay muchos que no les conviene que el movimiento obrero resurja. Porque hoy tenemos dirigentes ricos y trabajadores pobres en muchos lados. Y en otros lados tenemos trabajadores pobres y dirigentes pobres, que les cuesta llegar porque hay un telón para que no llegue. Entonces lo que nosotros miramos es que el servicio público de electricidad es un servicio público estatal, es indiscutible. No hay forma de que alguien me diga que no. Yo lo discutí con Devido, y Devido me dijo no podemos porque podemos ir al CIAD. Y ahora imagínense ustedes que el señor Milding, que según Alberto es amigo de él, dejó al país sin luz el Día del Padre en el año 2019. Y le aplicaron una multa, en otro lado iban presos.
porque es un problema de seguridad nacional. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que este gobierno entienda que no somos una agencia de beneficencia, que estamos bien con todos? Con nosotros nunca estuvieron bien, tuvimos muchos presos políticos, y seguimos teniendo presos políticos. Y no podemos seguir poniendo la otra cara para que nos sigan pegando cachetazos ¿en nombre de qué? En darle hoy a las empresas generadoras un 35% de subsidio, después de ser la segunda línea de fugadores de plata del Estado. Y esto lo dio Guzmán. Y esto le costó un problema en la Secretaría de Energía con el subsecretario que decía que las tarifas no podían subir. Y le hicieron subir cuando la gente no tiene plata. Entonces yo pregunto, puede ser que seamos el frente de todos. Yo creo que no somos todavía ni peronistas ni desarrollistas, somos simplemente un híbrido. Que no aparecemos con un plan donde la gente venga y te diga voy atrás de ese plan. Nada más, no hay un plan. Entonces vos no sabés si el que tiene razón es Guzmán, o el que tiene razón es Fulcar, o el que tiene razón es la Todesca, y Cristina va a seguir peleándose sola contra todo. Cada acto que hay, Cristina les baja línea sobre lo que ella piensa. ¿Cómo podemos tener la justicia que tenemos y no la podemos sacar? ¿Cómo un gobierno que asume no puede echar a una Corte Suprema que le vota todo en contra? Entonces digo, como sindicalistas, la Corriente Federal puso 27 puntos. En los 27 puntos, hace 7 años, planteamos que las empresas públicas tenían que estar en manos del Estado, porque el Estado es el único vector para poder regir el crecimiento y el valor de la tarifa de su gente. Y hoy le estamos dando plata nuestra, de nuestro bolsillo, a toda esta manga de ladrones que se llevan todos los días la plata de la Argentina, y encima en el río Paraná ahora le vamos a dar otra vez la privatización para que los barcos se lleven el grano, se lleven toda la ganancia de la Argentina, y estamos trabajando para ello, muchachos. Si Perón se llega a levantar la tumba, nos echan a todo el Partido Justicialista. No como dijo, Macri, que se iba a ser de Juntos por el Cambio. Perón nos mata a todos nosotros. Porque estamos dejando al peronismo sin banderas. Y esa es la pelea que desde la Corriente Federal y del Movimiento Obrero nosotros seguimos sosteniendo. En este país hay que volver a ser la peronista. Y para ser peronista son las 3 banderas. Y no tenemos en este momento levantada ninguna bandera. Ni la soberanía, ni la economía, ni lo social. Simplemente en este momento somos instrumento de la ambición de otros y no del pueblo. Así que bueno, discúlpenme, pero como estoy viviendo desde el sindicalismo todo esto, no creo en romanticismo. ¿Esto se hace o no se hace? Hoy tenemos 40.000 afectados, hay muertos, tenemos cerca de 76.000 muertos, y seguimos discutiendo si es la escuela o no es la escuela, cuando ya el gobierno tendría que haber tomado medidas drásticas y haber hecho, y si era necesario, poner el ejército en la calle, como ha hecho Perón, para salvar la vida de 76.000 tipos y no seguir un pelado o no seguir un tarado. Entonces, por eso digo que hay que volver al Perón. Yo creo que en la Argentina, para poder volver a recuperar las banderas, hay que volver a Perón. Y estamos muy lejos de volver a Perón hoy. Discúlpenme, así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Muy bueno. Mientras hablabas recordaba algo, cuando se habló de sindicalismo y todo esto, que APSE, no ahora que salen a pasear, sino cuando estaba el gobierno que apretaba, que echaba a trabajadores y que muchos dirigentes eran cómplices,
APSE tomó una posición combativa y se llevó hasta el último día. Entonces, creo que vamos por el buen camino, no nos equivocamos, y más cuando lo escuchamos. Les digo que hasta ahora esta jornada, escuchando a los disertantes, es un lujo, es algo que a la Fundación nos enorgullece y damos las gracias. Bueno, y ahora me tocó presentar a Amado, al licenciado Amado Gurú, para todos Amado. Vamos a hacer una breve reseña de Amado, que ya todos conocen. Es licenciado en Economía, fue egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ejerció Estás muteado, Ricardo. Repito, entonces, si me escucharon, después de escucharlo a Carlos, agregué algo, y es que cuando todos callaban, la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, en el gobierno anterior, donde algunos agachaban la cabeza, les daban el reto y no decían nada, la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía tomó en su, digamos, como lucha esencial, combatir todas las leyes que iban en contra de los trabajadores y en contra de los servicios públicos y en contra del pueblo. Mientras que otros que hoy aparecen estuvieron muy callados. Las cosas hay que decirlas, compañeros. Y eso a nosotros nos enorgullece. Y decía, bueno, que ahora tengo que presentar al licenciado Amado Gurú. Amado para todos los que lo queremos, ¿no? Bueno, una breve reseña de él. Es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue ministro de Economía de la Nación. Acompañó como vicepresidente de la Nación a la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, y cuando digo ministro de Economía, todo lo que ha padecido el compañero fue por hacer bien las cosas, por luchar contra los que hacían los negociados de las AFJP, y el perjudicado era el pueblo, eran los jubilados, éramos todos. Y quiero decir algo, lamentablemente cuando Amado pasó todo esto, y debemos decirlo, muchos de nuestros compañeros hicieron silencio y no elevaron la voz como se tenía que haber elevado. Y le rindo un homenaje a su lucha, a todo lo que está padeciendo, nos solidarizamos, vemos que atacan de cualquier lugar y todos están preparados, los operadores mercenarios. Y también quiero aprovechar este momento, que estamos hablando de Amado, para solidarizarnos con Julio De Vido, con Milagro Sala, con el compañero de Elías y todos aquellos que padecieron y están padeciendo todavía, lamentablemente, lo que dictó el gobierno anterior. Para nosotros es un honor, Amado, que estés aquí, y bueno, escuchamos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, pero sobre todo por haber recordado la cuestión en términos colectivos de lo que hizo y hace esa guerra judicial, esa guerra mediática sobre nuestro espacio político, porque acá, más allá de lo que nos pasa a cada uno, es una cuestión colectiva. Porque igual que en el 55, lo que está en juego no son nuestras vidas, sino un proyecto que describían muy bien tanto Gabriel como Carlos en su exposición. Y les quiero decir que no estoy nada cómodo en esta oportunidad, porque hemos tenido
la posibilidad de aprender y escuchar tres exposiciones extraordinarias, ¿no? Primero Germán nos dio un paseo por el tema técnico, que nunca es técnico por fuera de lo político. No existe la economía por fuera de lo político. Entonces, todas estas cosas que fueron tan precisas, tan serias, que nos plantó Germán, me parece que yo por lo menos le voy a pedir si me manda ese PowerPoint que armó para tenerlo como material de estudio y de difusión. Y después, claro, Gabriel metió todo esto en un planteo político con historia y con futuro. Con historia y con futuro. Y bueno, yo estoy acostumbrado a andar mucho con Gabriel, así que me sorprende que no deja de sorprenderme cada vez que lo escucho. Me pone muy feliz. Y Carlos le terminó de dar un broche de oro, porque acá hay una cosa que hay que decirla. No puede haber un sistema nacional y popular sin una fuerza sindical comprometida. Por eso, también un homenaje a los compañeros y compañeras del sindicalismo que fueron perseguidos y que no se callaron la boca durante la etapa de Mauricio Macri, entre los que, claro, por supuesto que está Carlos. Pero miren, la política se hace de correlación de fuerzas. Nos recordaba Germán esta cuestión hace un rato, ¿no? Y el campo nacional y popular no tiene ninguna chance de equilibrar la correlación de fuerzas si no es trabajando con un sindicalismo fuerte y potente, comprometido, convencido, ideologizado, que fue la palabra que usó Gabriel. La repito, la suscribo 100%. No existe la acción política sin estar ideologizado. Los que dicen que no lo están es porque están del otro lado. Tienen la otra ideología. Muy bien. Entonces ahí hay un punto, ¿no? Nosotros no nos da todo lo mismo. Y muchas veces no hacemos mucho ruido porque priorizamos la construcción de la unidad. Ahora, desde antes, y con esto hemos trajinado con Gabriel mucho, en voz baja, con cuidado, con responsabilidad, la unidad necesita un para qué. Entendiendo que no hay iluminados ni una razón única, pero requiere un para qué, requiere un sentido. Y me parece que esto todavía no se termina de definir. Y lo estamos viendo en los tiempos, en la acción política, pero también en el discurso público. Porque una acción política potente requiere de una utopía. Y si no tenemos la utopía de un país de iguales, de un país con movilidad social ascendente, de un país... Alcanza con que la utopía sea una patria libre, justa y soberana, ¿no? No es poca cosa después de que el neoliberalismo se impuso en forma global en los años 80. Y ustedes dicen, bueno, pero todo esto es cháchara, es un cuento. No, esto es la realidad efectiva. ¿Cómo haces política si no tenés una utopía? ¿Cómo haces política si no estás más convencido que el lugar que tenés es el más importante de todos si no lo estás usando para ir a otro? No es un trampolín o un juego de ajedrez donde solo importa el rey. No, en el ajedrez peronista, primero los peones. Y los alfiles, los caballos y las torres están para ser sacrificados. Estamos. Y el rol de quien tiene los lugares centrales
es justamente amalgamar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, para ir muy a lo concreto, en el siglo XXI no podemos tener soberanía e independencia y por lo tanto tampoco podemos tener justicia social si no tenemos los servicios públicos en manos del Estado. ¿Quién puede pensar que tienen que aumentar las tarifas de los servicios públicos? ¿En qué cabeza cabe? Cuando aumentaron de miles por ciento mientras los salarios y las jubilaciones no se movían. ¿Quién está haciendo el juego de qué en esa situación? Y entonces lo que tenemos que entender es más amplio, desde mi humilde visión, perdón, que el tema de los servicios públicos. Es lo que algunos llaman la acumulación por desposesión. Suena raro, pero ¿qué quiere decir? Ni más ni menos que se han mercantilizado áreas de la vida que no tienen por qué estar mercantilizadas. Y que lo aceptamos como si fuera natural, como el mundo siempre fue así. No, no, el mundo no fue siempre así. No fue siempre así el mundo, y esperamos que no sea así. Y lo estamos viendo con claridad en este desastre que es la pandemia. ¿Cómo podemos aceptar que el tema de los laboratorios sea una cuestión de rentabilidad y de patentes? ¿Cómo podemos aceptar que eso esté sucediendo? Que la ganancia de una patente sea más importante, podríamos decir que una vida, pero estamos hablando de centenas de miles de vidas en el mundo en este momento. ¿Por qué vamos a aceptar que el tema de la salud sea un tema mercantilizado? Bueno, un proyecto político tendría que tener como meta que su sistema de salud no sea una cuestión mercantilizada. Igual que los servicios públicos. Porque estamos muy acostumbrados a hablar del daño que le hacen los servicios públicos a la vida de nuestras familias. Y es estrictamente cierto y es estrictamente importante. Pero también le ha hecho un gran daño al entramado productivo de Argentina. Para que 4 o 5 amigos de Macri se llenen de plata con las tarifas de los servicios públicos, destruimos el comercio, la industria, la pequeña y mediana empresa, todo. Todo el entramado productivo organizado alrededor de un costo difundido que son las tarifas de los servicios públicos. Eso es inaceptable para un proyecto de nación, para un proyecto de sociedad, para un proyecto de comunidad. Es inaceptable. Se preguntaba Germán cuál es el aporte del sector privado en el tema de los servicios públicos. Y la respuesta es ninguno. No aporta nada. Administra un sistema construido por el Estado y que solo factura en pesos. ¿En qué cabeza cabe que se estén llevando dólares? Porque uno podría discutir con los sectores que generan dólares a través de la economía nacional, hay que decirlo, ¿no? No es sueltos. ¿Qué pasa con esos dólares? Pero con alguien que solo factura en pesos. Hubo una ley allá por el 52, 53 de inversiones extranjeras totalmente distinta a la legislación que rige hoy después del neoliberalismo. Bueno, ahí tenemos, tomemos y empecemos a discutir alrededor de eso. Tenemos una historia, tenemos una tradición. Decía Gabriel, el tema de la reimplantación del proyecto neoliberal. Bueno, tenemos la Constitución del 49. Está casi todo, ¿eh? Cuando uno la revisa y la reestudia, por supuesto que hay cosas fuera de época, algunas cuestiones vinculadas a las mujeres. Pero no es así, por ejemplo, con la cuestión de los pueblos originarios, que también está tratada. Porque acá hay que retomar la idea del maestro Sampay. De nada sirven los derechos políticos si no hay derechos sociales y económicos efectivos. Eso es lo que llamamos la democracia condicionada, la democracia vacía, la democracia que se convierte en un
rito de cada 2 años hace elecciones, pero a quienes ganan no se les permite transformar nada. O tampoco están dispuestos a transformar nada. Y en ese minué, en ese minué institucional entre los que quieren sostener un modelo en contra del pueblo y en contra de la libertad, y aquellos que sienten que no pueden, o que es demasiado costoso en términos personales, la vida de nuestro pueblo se va deslizando a situaciones cada vez peores, porque con Macri perdieron los trabajadores, perdieron los jubilados en términos concretos, pero este último año también han perdido los salarios, también han perdido las jubilaciones. Entonces, si el presidente de la Nación dice, como dice, y así lo sentimos y lo acompañamos, que los salarios le tienen que ganar a la inflación, no puede ser que haya cuestiones técnicas que no lo permitan. Porque no existen cuestiones técnicas en el vacío. Hay que ver quién representa qué, y qué pretende representar, y qué está dispuesto personalmente a dejar para seguir representando lo que se supone que representa. Yo lamento mucho que el ministro de Economía esté tan entusiasmado con tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque si uno revisa la historia argentina, no hay un solo acuerdo que haya salido bien. Y curiosamente, la etapa que no hubo acuerdos, que tampoco nos fuimos del fondo, pero no hubo acuerdos, fue la de Néstor y Cristina, donde no hubo ningún sector de la vida argentina, ni aquellos que nos quieren presos, o aquellos que quieren un país sin kirchneristas, que no estuviera mejor el día que Cristina dijo hasta luego que el día que Néstor asumió. Y esta historia es larga, ¿no? Porque cuando asumió Perón, ya le habían colado el proyecto de entrar al Fondo Monetario. Pero él no permitió, hasta que fue derrocado en el 55, que Argentina formara parte del fondo. Dio la instrucción a los legisladores y legisladoras para que eso no sucediera. Y Argentina recién entra al fondo en el 56, de la mano de Raúl Prebisch, hay que decirlo, porque en Argentina el tema de los prestigios es una cuestión medio extraña, ¿no? El informe Prebisch, que fue el eje organizador de la revolución fusiladora en términos económicos y sociales, hablaba de los mismos temas que habla Macri y que se habla acá desde los sectores oligárquicos. De la inversión extranjera, del precio de la energía, de que faltaba energía. Claro, ¿cómo no iba a faltar si veníamos del peronismo industrializador? Que iba más rápido a la industrialización que la cuestión de la energía. Claro, el país que ellos quieren cuando nos falta la energía y la exportan, es un país en donde las familias se mueren de hambre y la industria nacional languidece. Ahí no falta energía. Entonces, mirando esta historia, nos damos cuenta de lo que se está discutiendo, hoy. Porque esos golpes también siempre fueron cívico-militares. Y entonces el gobierno de Macri no fue un golpe, pero la parte cívica era idéntica a aquellas. Defendían los mismos postulados, los mismos valores, la misma oligarquía, los mismos intereses extranjeros que no nos permiten convertirnos en una patria libre, justa y soberana. Por eso, claro, desde los medios se burlan y suena antiguo, pero la discusión sigue siendo patria sí, colonia no. Esa es la discusión de fondo. Y estamos, claro, en un mundo que tiene sutilezas, porque te dicen que las finanzas, la bolsa... Miren, la teoría del valor que tenemos es otro cuento. Y les pongo un ejemplo concreto que Carlos lo conoce mejor que yo. Cuando estaba el kirchnerismo,
en la Argentina, una acción de Pampa Energía en Nueva York nunca pasó los $9. Estoy hablando de Nueva York, no acá, que podría haber otras cuestiones. A los 2 años de estar Macri, la acción valía $65. Y cuando Macri se estaba por ir, valía alrededor de 15. Esto quiere decir varias cosas. Primero, que Macri es un ladrón y que sus amigos se forraron con el gobierno de Macri. Eso no sería ninguna novedad. El dato diferencial es que nos ayuda a comprender que no tiene nada que ver lo que vale una acción con la generación de valor. Porque para que a Pampa Energía le vaya bien, al pueblo argentino le tenía que ir muy mal. Entonces el sistema de precios no es un mecanismo de generación de valor y de distribución justa. El sistema de precios en el neoliberalismo es un mecanismo de extracción de valor. Es un sistema para robarle a las sociedades lo que producen. Y Macri implementó, digamos, 2 canaletas bien gordas para extraer valor. Una era la tasa de interés, otra las tarifas de los servicios públicos. Eso es lo que no puede pasar desapercibido para nuestro ministro de Economía. No puede pasar desapercibido. No puede pasar desapercibido lo que pasa con la tasa de interés en la Argentina. En un momento que necesitamos que nuestras familias puedan acceder a sostenerse y las empresas puedan sostenerse con sus trabajadoras y trabajadores, tendría que la tasa de interés ser 0. Ahora, claro, si vos seguís sosteniendo el juego de las LELIQs, difícilmente vas a poder romper ese cuento. Lo que no se da cuenta el ministro es que él está preparando, lamentablemente, la próxima corrida. Porque te dicen que tenés que pagar esa tasa de interés para no correr contra el dólar. Pero un día no hay tasa de interés que aguante, ¿eh? Y hasta en el 2011 tuvimos una corrida. Teníamos la fortaleza política y la capacidad técnica para poder superarla. Pero hubo una bruta corrida también. Entonces no se puede mirar estas cosas con liviandad, como si no estuvieran sucediendo. No se puede no sostener las decisiones del presidente, como fue la de declarar actividad pública la cuestión audiovisual. Ahora, claro, Gabriel Mariotto se recorrió el país para lograr en forma democrática que el pueblo se apropiara de algo mucho más que una ley, de un concepto, de parte de una cuestión central en la democracia. Y lamentablemente estas son las cosas que están en juego en un momento en el cual quedó 4 años de Macri, que cuando los veamos en términos históricos, los valores económicos, sociales, el escalón va a ser tan grave como el de Martínez de Oz. Por supuesto que la dictadura genocida cívico-militar es otra cosa, pero en términos socioeconómicos, la Argentina nunca se pudo reponer de Martínez de Oz, hasta hoy, y Macri logró dar un bajón de características similares y de tamaño similar a ese. Porque así como cuando Cristina dejó el gobierno, no había nadie que no estuviera mejor que cuando Néstor empezó, cuando Macri en solo 4 años fue sacado por el pueblo de ese lugar, no había una sola variable que no estuviera peor. Y yo lamento mucho que esto no se diga, y que no se diga más fuerte y que no se diga todos los días. No entiendo con quién se quiere quedar bien. Acá hay sectores que históricamente quieren pasar por encima al pueblo y a su
a sus dirigentes, a sus militantes. No ha cambiado en nada. Yo diría que desde el 83 a la fecha, esta ha sido la peor etapa de odio de clase, de persecución política. Y tengo la sensación que va a empeorar más aún. Con situaciones como lo que pasó en Bahía Blanca hace pocos días, con que vivimos en un país en que la vicepresidenta es una perseguida política por el poder judicial y por el poder mediático, en la que aún hay compañeras y compañeros que estamos detenidos, y me parece que eso hay que correlacionarlo con que no hayamos logrado todavía que los salarios vayan por encima de la inflación y que haya cambios estructurales de mayor tamaño. Lamentablemente es una cuestión que también ocurre en otros países de nuestro continente, así que también para ellos un saludo grande y de verdad, llevemos muy en el corazón a nuestras y nuestros dirigentes sindicales, a nuestras y a nuestros dirigentes y militantes políticos, porque si no hay un cambio estructural en cómo se mira hacia dónde vamos, vivimos en una democracia condicionada, en la cual el presidente se ve todos los días asediado por todos los poderes económicos, judiciales, como vimos con el DNU de la pandemia y con el DNU de los sistemas de telecomunicación, económicos, judiciales y mediáticos. Y una democracia en la cual eso sucede es una democracia que no tiene horizonte. Muchísimas gracias por permitirme compartir este momento. Gracias a usted, querido compañero. Antes de Grande, ir a Amado, grande. Antes de ir a las preguntas, quería dos cosas tengo aquí. Primero, Lorenzo Pepe felicita y manda un afectuoso saludo para los compañeros disertantes. Y le voy a dar, porque ya me lo había pedido, 5 minutos al querido y respetado compañero Juan Warnes, porque quiere expresar algo. Adelante, Juan. Gracias, Ricardo. Menos de 5 minutos. En primer lugar, agradecer a los compañeros expositores y agradecer la posibilidad, yo quiero que esto lo sepan todos los compañeros que están participando, la generosidad de Julio, de Carlos, de Germán, porque esto lo coorganizamos con la fundación, con la cátedra que tiene Germán en la Universidad de General Sarmiento y con Carlos, con Minucci. Y también organizamos, coparticipando desde el Centro Cultural Padre Mujica, que también preside hace muchísimos años Gabriel Mariotto. ¿Y por qué hago referencia al Mujica, como le decimos cariñosamente? Porque, Amado, vos te recordarás, bueno, Gabriel, ni qué hablar, esa primera reunión que hicimos en marzo de 2016, cuando la oscuridad era total, cuando el neoliberalismo parecía que venía para quedarse para siempre y muchos compañeros estaban pensando cómo se podían acomodar. Y yo recuerdo muy bien, Gabriel, Amado, lo que charlamos en esa reunión. Yo imagino que ustedes también. Y la verdad que no tenemos que salir de ese presente constante que nos obliga al neoliberalismo. Si no miramos de nuestra historia grande, nuestra historia de más de 200 años y las pequeñas historias que hemos vivido nosotros, y no quiero ser para nada autorreferencial en este sentido, por favor, seguramente que vamos a tener muchas dudas hacia el futuro. Y yo creo que justamente lo que no tenemos que tener son dudas, sino que tenemos que tener actitudes.
Por eso haber escuchado a estos 4 compañeros y haber compartido esta coorganización, creo que realmente es muy gratificante, porque sabemos que lo que se viene es muy, muy difícil. Gracias a todos y a todas. Nada más. Rubén, vamos a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Excelente. En realidad, mirando lo que fueron anotando en el chat todos los compañeros, prácticamente no hubo preguntas, solo una, que es bastante concreta y un poco profunda también, de un compañero que pregunta, ¿cómo podemos formar un plan en este contexto? ¿Cómo podemos armar un plan de lucha de parte de los militantes? No sé si Gabriel o Amado quisieran responder. Yo los veo a Gabriel y Amado preparados para esa respuesta. No, yo lo que te voy a decir es muy simple. El que hoy está haciendo un esfuerzo descomunal es Gabriel. Yo creo que esto se hace como se hizo la ley de medios. Por eso hice la referencia. Yo, bueno, hoy no puedo, y hoy no puede nadie. Creo que hay que recorrer el país en bicicleta, en colectivo, en avión, como sea, compartiendo estas ideas, porque estoy convencido que la gran mayoría de nuestras compañeras y compañeros creen y piensan lo mismo. Ahora, la herramienta de eso, Gabriel la va seguramente a reseñar mejor, pero yo creo que el ejemplo de la ley de medios no lo podemos sacar de la cabeza. En esa línea, Amado, compañeras, compañeros, nosotros proponemos insisto, con esa metodología, con un programa, un plan, un programa y reglas de juego. Eso es fundamental en el frente. No lo tuvimos cuando fueron las elecciones del 19, porque había una urgencia, que era ganarle a Macri. Y Cristina decidió que el candidato sea Alberto Fernández, y todos y todas nos enrolamos atrás del candidato. Y bueno, la unidad por sobre los sectores, y obviamos el programa y obviamos las reglas de juego. Y bueno, y ganamos, y no nos sobró nada, no nos sobra nada. Hemos perdido elecciones por 1,5 puntos ya. Scioli perdió por 1,5 puntos. Alberto Fernández votó en blanco. Grave error. Nosotros no vamos a hacer lo mismo. No nos da lo mismo ganar o perder. Tenemos que ganar. Ahora, estas elecciones del 21, que falta re poco, nada, tenemos que lograr que el Frente de Todos construya un programa en la amplitud y la pluralidad que tiene el espacio. Sin programa, corriendo atrás de la pelota, sin plan, sin reglas de juego. Incluso no sabemos si va a haber paso o no. Digo reglas de juego y estoy hablando de unas paso. ¿Habrá paso? Si hay paso, ¿nos dejarán jugar o no? Porque nosotros nos presentamos en el Partido Justicialista con Alberto Rodríguez Sá y Milagro Sala y Lali Minichelli, Horacio Guilini, grupo de compañeros y de compañeras queridos. Ahí está Mariano Pinedo, que participó, Osvaldo Papaleo. Nosotros nos presentamos con una lista y presentamos 65.000 avales, que fuimos con vergüenza porque eran poquitos avales para un partido que tiene millones de afiliados. Ahora, la lista que presentó 22.000 avales fue avalada y la nuestra tirada por la ventana. Entonces, no nos queremos enojar con ninguno de los dirigentes, compañeros y compañeras que hoy son la conducción del Partido Justicialista. Lo enfocamos en el apoderado, se lleva la marca de la crítica el apoderado, que siempre tiene un rol burocrático. Entonces, el apoderado no nos dejó participar. ¿Y nos van a dejar participar en las PASO? ¿Habrá PASO? ¿Cuáles son las reglas de juego de nuestro frente? Si no hay reglas de juego, la cosa se pone fea porque el desencanto hace que los sectores busquen otras opciones.
Entonces, regla de juego tiene que haber. Y tiene que haber un programa. Porque mire si las reglas de juego no incluyen al sector, pero los ejes que el sector propone están en el programa. Y bueno, son cuestiones de orden personal, listo, todos lo aceptamos. Pero tiene que haber un programa y tiene que haber reglas de juego. Entonces, venimos insistiendo con ese tema. Los antecedentes no son buenos. Y el rumbo que tiene la política del gobierno no es buena. No nos sentimos contenidos, satisfechos, los que queremos profundizar. Entendemos que nos conformamos con discutir, nos conformamos con discutir, nos inconformamos con un plan de lucha, nos conformamos con un programa, nos conformamos con un plan, nos conformamos con plantear ejes. En esa metodología donde todos los sectores aporten lo suyo y construir un plan a mediano y largo plazo. Entonces nos vamos a poner de acuerdo, no me cabe duda que a mediano y largo plazo nos vamos a poner de acuerdo. Y parte no se necesita tanto tiempo. Amado hablaba de la Constitución del 49. La Constitución del 49 se hizo 4 años después del 17 de octubre. 3 años después de la asunción del general Perón, elección del 24 de febrero del 46, 4 de junio del 46. En el 48 se presentó la ley, creo que fue 28 de junio o 28 de mayo del 48, se presentó la ley por la cual se cambiaba la Constitución, se iba a cambiar la Constitución, se llamaba el cambio de Constitución. Entonces, no se necesita una eternidad, hay que patear el tablero, hay que patear el tablero, definitivamente, poner en cuestionamiento algunos ejes de orden económico que hoy parece que fueran imposibles de cuestionar, porque le estamos buscando la vuelta dentro del sistema, y bueno, hay que patear el tablero. Una vez Estados Unidos salió del patrón oro, una vez salió del patrón oro. Nosotros estamos buscando las soluciones moderadas adentro del sistema, y bueno, me parece que ahí no la vamos a encontrar. Entonces, animémonos a pensar pateando el tablero. Y en esa construcción tenemos nosotros la amamos a Cristina, la amamos a Cristina. Ahora queremos que Cristina opine también. No nos conformamos con que diga alguna cosa de vez en cuando. Entonces, cuando Cristina vuelva a ser Cristina, alguien se lo tiene que estar pidiendo. Porque si no, ¿por qué ella tiene que hacer el esfuerzo y llevarse la marca de toda la crítica? Entonces, nosotros, sin pedir permiso, tenemos que asumir posiciones. Y estamos ayudando a nuestra dirigencia con posiciones jugadas. No con moderación, no la estamos ayudando a Cristina. Entonces, ¿por qué ella tiene que hacer el esfuerzo y nosotros no? Bueno, nosotros lo seguimos haciendo, nosotros seguimos pensando como pensamos siempre, con coherencia, con militancia, con ideología, y bueno, y en este caso, Cristina nos tendría que ayudar a que el Frente de Todos se conforme como un frente programático. Se lo planteamos al presidente en uno de los Zoom que hicimos los partidos pequeños que estamos en el Frente de Todos. Nosotros fuimos por compromiso federal, estaban el resto de los partidos chicos. No estaba el Partido Justicialista, que quizás sea el más emblemático, o es el más emblemático, de todos los partidos pequeños. Y el presidente, que es discutidor, dijo, bueno, no, por supuesto, tienen razón. Sí. Ayer, enojado por el planteo, dice, ayer los que conformamos el Frente de Todos nos juntamos en La Plata. Ayer los que conformamos el Frente de Todos que ustedes apoyan nos juntamos en La Plata. Fue el acto que estaba Cristina, Máximo, Axel, Alberto Fernández y Sergio Massa. Ayer los que conformamos el Frente de Todos que ustedes apoyan nos juntamos en La Plata. Bueno, nadie gana solo, todos nos necesitamos. Esa segunda reflexión nosotros la aplaudimos de Fernández. Nadie gana solo, todos nos necesitamos. Pero la primera reacción es lo que piensa el presidente. Y bueno, y así no. Nosotros tenemos que convencer al presidente que así no. Que tiene que haber debate.
Y si discutimos, seguramente vamos a encontrar el camino, no solo para ganar las próximas elecciones, que son fundamentales, como todas las elecciones del 83 de esta parte son fundamentales, sino que vamos a ponerle un para qué, como decía Amado. Sin para qué, esto es un gran naranjo en flor, ¿no? Primero hay que sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Bueno, nosotros no somos naranjo en flor, tenemos pensamiento. Muchas gracias, muchas gracias. Después varios compañeros, por supuesto, avalaron las 4 exposiciones de los compañeros, agradecen, felicitan y hablan de que hay que tener la ley de medios plena ya, que hay que hacer una reforma judicial, que hay que tener una ley de financiamiento clara, o sea, que no sea la que se sigue utilizando con estas políticas neoliberales. Por otro lado, otro compañero dice y pregunta si es posible tener una ley soberana de la energía como lo hicieron Rusia, Alemania o Estados Unidos. Rubén, ¿puedo preguntar? Mira, sobre eso nosotros creo que lo hicimos, creo que en la audiencia pública se hizo en la calle Corrientes, que era en el Teatro Astros, que fuimos un montón de gente en la época de Macri, y pedíamos la ley de servicios públicos, que haya una ley que regule los servicios públicos, que eran lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Cuando éramos oposición, estaba todo bien. Cuando empezamos a hacer oficialismo, ya las cosas ya no eran tan bien. Entonces, lo único que digo es, y para no redundar, yo vuelvo a decir, este gobierno gobierna, lo que le falta es poder para poder cambiar la historia. Y el poder se gana, no se regala. Sí, Oscar, ¿querías preguntar? Estás muteado. Bueno. No, yo quería preguntarle, Amado, ¿qué tal? Es un honor que estés en esta charla y compartirla contigo, ¿no? Yo quería comentarte que, bueno, mi expertise está relacionado con empresas de energía. Yo fui directivo de Comedesur. Y bueno, y me tocó la privatización. Y después seguí con las empresas gestionando la organización. Bueno, después me retiré cuando me di cuenta que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. En el gobierno de Cristina y el tuyo me tocó asesorar a la Secretaría de Energía y a los entes reguladores esta temática de las tarifas eléctricas, y específicamente en los 4 años del gobierno terrible de Mauricio Macri, donde las tarifas aumentaron y superaron el 3000%. Hace poco di una charla relacionada a este tema, pero no quiero entrar en temas técnicos. Yo quiero decir que todos los que disertaron, como Germán, excelente, y como los demás, como Carlos también, todos estamos de acuerdo en que hay que desprivatizar. Todos estamos de acuerdo, que hay que volver las empresas de servicio público, especialmente las eléctricas, que es la que conozco con mayor amplitud, volverlas al Estado argentino. Que fueron una barbaridad haberlas hecho, pero bueno, eso se hizo en la época menemista, pero bueno, ya está, ya se hizo. Ahora tenemos que regresar otra vez las empresas al Estado. Estamos todos de acuerdo. En la época nuestra, Amado, cuando estábamos en el gobierno también, hicimos varios intentos para que las empresas pasen al ámbito estatal, pero bueno, no se llegó. Lamentablemente, esfuerzos se hicieron, pero no se llegaron a esas circunstancias. Pero seguimos pensando que es la única manera
para resolver los problemas en ese sentido. Yo quería preguntarte, realmente, y muy apenado, entre paréntesis, apenado por el pago que tuviste que hacer por tu extraordinaria gestión, pero bueno, no hay otra que lamentar, nada más. El que tuviste que pagar el hecho específico fuiste vos. Y bueno, y yo creo que todos los que estamos acá lamentamos esto que te haya ocurrido. Pero preguntarte que, ¿por qué? Si estamos todos convencidos y estamos seguros de que eso tiene que ocurrir, ¿qué opinión hay respecto a ese tema? ¿Por qué no lo llevamos a cabo? Yo no digo que es sencillo, pero en aquel momento fue muy sencillo, te digo porque me tocó, Amado, estar en esa privatización, porque trabajaba en la empresa, era gerente de áreas, y me tocó trabajar en el equipo con la Fundación Mediterránea, lamentablemente tuve que acompañarlos, pero bueno, ese era mi trabajo. ¿Por qué no volvemos a ese estado? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no llegamos a esa situación? A mí me parece que lo que fue sucediendo en los gobiernos de Néstor y Cristina es que el sistema de acumulación de fuerza, que es innegable, porque Néstor asumió con más votos, con menos votos que desempleados, ¿no? Cuando hablan de correlación de fuerza, hablan de Kirchner y de correlación de fuerza, bueno, es un contrasentido, porque Kirchner fue una persona muy capaz de modificar la correlación de fuerza. Entonces, vos venías de una situación donde casi no tenías país y asumiste con el 20 y pico % de los votos. Que dicho sea de paso, fue algo que el sistema hizo, porque no nos vamos a creer que Menem es un cabeza fresca que no quería perder una elección. Acá hubo una maniobra deliberada de los poderes para que no haya segunda vuelta y Néstor no asumiera con el 65-70% de los votos. A partir de eso, el gobierno de Néstor, bueno, fue un momento, digamos, de reconstrucción de lo que era la institucionalidad en Argentina. Y el gobierno de Cristina, desde mi humilde visión, fue llevando adelante transformaciones estratégicas, transformaciones que tenían que ver con la estructura económica de Argentina. Sería injusto decir que Néstor no, porque, por ejemplo, sacarse de encima el Fondo Monetario, que para mí es el puntapié inicial de todo esto, fue en el gobierno de Néstor. Fue en el gobierno de Néstor después de sacarse de encima la Baña. Digamos las cosas como son, porque acá hay varios que se quieren colgar el sayo que no les corresponde, ¿no? Fue con Felisa de ministra de Economía el 4 de enero del 2005. Entonces, después se fue articulando transformaciones. Yo creo que la decisión política iba teniendo que ver con una mezcla del impacto que tenía en el entramado productivo y en los salarios y el desgaste que tenía esa maniobra, después de lo que pasó en el 2008 con el pulsojero, ¿no es cierto? Pero vos tenés, mirá, fíjate, a partir de ahí tenés recuperación de las FJP, ley de movilidad jubilatoria, ley de medios, tenés uso de reservas del Banco Central, tenés la recuperación de YPF. O sea que es un camino que se fue articulando. Tenés la AUH, tenés las computadoras para los chicos en el colegio. Es un camino que se fue articulando. Probablemente cuando haya alguien del sector, dentro de cualquier gobierno, que esté muy convencido y que crea y sienta que tienen claro cómo hacerlo, es más fácil. Te vuelvo al ejemplo de Gabriel. Gabriel hace años que venía pensando en el tema de la ley de medios, tenía una idea política de cómo hacerlo. Bueno, en el caso mío era similar con el tema de la recuperación de las FJP. Después había carteras que son más vastas. Si uno mira lo que fue la tarea de Julio De Vido en términos de ese proyecto político, es descomunal, ¿no? Reposicionar el tema de la obra pública, que la obra pública sea en todo el país, que le sirva para interconectarse.
Bueno, en el tema de la energía ni que hablar. Pero me parece que no había madurado lo suficiente dentro del gobierno un plan concreto para llevar adelante esto. Por eso, retomando lo que decía Gabriel, y acá también involucro a Germán y a Carlos en lo que dijeron, creo que sobrevolaba o era el sustrato de lo que los cuatro tratamos de decir. Tenemos que hacer el plan ahora. Vos no podés llegar al gobierno sin un para qué, porque ese es parte del negocio del neoliberalismo. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer un programa, aunque mi programa no sea tenido en cuenta, bueno, empieza la sensibilización, empieza la posibilidad de que esté circulando por las unidades básicas, por las unidades académicas, sobre todo por los sindicatos, por las trabajadoras y trabajadores. Me parece que tenemos que entender que lo de Néstor y Cristina fue una cuestión extraordinaria, que un pueblo con una tradición y con conciencia se encontrara con esos dirigentes y que esos dirigentes tuvieran la oportunidad histórica de conducir ese proyecto popular. Nosotros tenemos que buscar cómo amalgamamos proyectos concretos para que cuando esté la oportunidad se hagan rápido. Porque es muy difícil en el mundo neoliberal que un proyecto popular pueda avanzar sin el Estado. Yo te diría que es imposible. Ahora, hay una tarea previa que es el para qué. Bien. Bien. Gracias. Bueno, en primer lugar, la Fundación Excelencia agradece a los compañeros Germán Pinazo, Gabriel Mariotto, Carlos Minucci y Amado Gurú. La verdad que nos emociona, esto fue un lujo, esto para nosotros es un honor haber podido participar de esto. En segundo lugar, a mi amigo Juan Guarnas, a todos los que trabajamos, y que lo que se expresó aquí hoy sea la punta de lanza para comenzar un trabajo pensando en el futuro. Agradecemos también a todos los que han participado de esta jornada. Entre ellos hay gente del Congreso, hay gente de universidades. Mando unas felicitaciones al rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, que Jorge Calzoni, que está escuchándonos. En fin, hay compañeros de distintos lugares, de distintas agrupaciones que nos están acompañando. Y gracias a todos, gracias a los disertantes, y esperamos vernos muy pronto. La verdad que estamos emocionados y agradecidos. Hoy es un día para este grupo que conforma la Fundación, que vamos a recordar en el corazón y nos incita a seguir desafíos. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Un aplauso para los compañeros y sobre todo un abrazo a Amado Vudú. Gracias, querida compañero. Saludos, compañero Amado desde La Rioja. Un abrazo. Abrazo enorme, Amado. Un lujo enorme. Gracias. Un día, Verónica. Gracias, Amado. Gracias, Gabriel. Germán, muy bien. Gracias, Germán. Gracias, Amado. Carlito. Todos los compañeros disertantes. Gracias, Germán, te mando un abrazo, Pato Karate. Que se repita pronto otra reunión peronista como esta. Gracias a todos. Gracias a todos. Lino, un abrazo. Un abrazo, Lino. Carlos. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Excelente reunión. Gracias. Gracias y cuídense todos. Hola, Cris. Hola. Gracias por estar.